Bien amigos, 10 de la noche ya con 36 minutos. Buenas noches a todos los seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Ya estamos para presentar la edición correspondiente al día de hoy, viernes 1 de marzo. Hoy estamos saliendo un poquito tarde porque hemos visto el partido que hace algunos instantes terminó allá en Lima en el Estadio Monumental, donde Universitario le ganó 2-0 al equipo de Sport Huancayo. Goles marcados ya en los últimos instantes del primer tiempo y en los últimos instantes del partido, casi en los descuentos, apareció Torregaray para poner de cabeza el segundo y definitivo gol. Con este resultado, el equipo de Universitario es el único puntero. Un partido menos de Cristal que mañana juega. La U se queda con 16, Huancayo con 13, Cristal con 13. Hoy, repetimos, Universitario se queda puntero, pero mañana podría alcanzarlo si es que gana Cristal. Si mañana gana Cristal, estará sumando 3 puntos más y estarían con 10. Mientras que recordemos que Alianza, hoy en el partido que jugó allá en Tarma, perdió frente a ADT por 2-0. Fue determinante la expulsión de Marcos Arabia a los 25 minutos del primer tiempo. En un partido que salió sin medir las consecuencias, muy temeraria la salida de Sarabia, prácticamente que lo agredió como un practicante de artes marciales, y el árbitro le sacó tarjeta roja directa, y el equipo de Alianza con 10 hombres en la altura, allá en Tarma era complicado, y ya los goles llegaron en su momento, de Cedrón un golazo de media distancia, luego Rojas de cabeza. Y con estos resultados ya la tabla también se va moviendo. Repetimos, Universitario primero con 16, Huancayo segundo con 13, Cristal también con 13, luego está Alianza con 2, Cienciano con 11, UTC con 8, ADT con 8, gracias al triunfo de hoy.
Comerciantes Unidos con 7, Alianza Atlético 7, Cusco 7, Décimo Puy 6 y Los Chancas ha pasado al puesto 11. Ya estamos en el puesto 11 y el domingo el equipo de Los Chancas tiene que salir a ganar. No le queda otra opción de salir a ganar en este compromiso del día domingo, que será un partido difícil frente a Sport Boys. Sport Boys estará llegando mañana, aproximadamente a las 8:30 debe estar ya en Andahuaylas. Recordemos que emitió un comunicado hace algunos, o ayer, exactamente ayer, su incomodidad por el tema del vuelo que iba a salir o va a salir a las 7 de la mañana de Lima, y eso ha generado cierto comentario también de la hinchada andahualina, mostrando su sorpresa porque no tenía mucho sentido ese comunicado por el hecho de que ellos decían de que no van a descansar bien sus jugadores, se van a levantar muy temprano porque tienen que ir al aeropuerto como a las 5, pero ya no hay nada que hacer. El equipo llegará mañana a las 8:30 aproximadamente a la ciudad de Andahuaylas. También ya el equipo de los Chancas ha publicado a través de su página oficial en Facebook, dando a conocer de que ya el partido con Atlético Grau también se jugará en Andahuaylas, porque ya publicó la venida del avión. Parece que el partido va a ser el día 15, el día viernes 15 sería el partido, y los vuelos ya serían el 14, que estaría viniendo Atlético Grau, y el 16 estaría regresando. Así que con esto ya se estaría confirmando la llegada del equipo de Atlético Grau en la fecha que corresponde. Ahora jugamos la sexta, la séptima, la octava, porque la novena, recordemos que la novena fecha será frente a Alianza en Lima. Esos son los próximos partidos de los Chancas. Vamos ya con el saludo también de André para todos nuestros seguidores, que hoy tenemos un poco breve este programa porque hemos salido un poquito tarde por el tema del partido de Universitario. Buenas noches, André. Buenas noches, felicidades. Buenas noches a todos los que ya se conectan. Recuerden que el día de hoy vamos a sortear 4 entradas en total. Ya las instrucciones han sido claras. Todos los que han participado por Facebook y por Instagram, estén atentos que al final del programa vamos a sortear estas 4 entradas para Occidente. Así es, 4 entradas. Al finalizar el programa estaremos regalando por encargo del doctor Omar Zulca. Doctor Omar Zulca, cirujano urólogo con formación internacional. El doctor Omar Zulca es un especialista andahualino altamente capacitado en cirugía mínimamente invasiva, cirugía láser y vasectomía sin bisturí. Trata problemas de próstata, piedras en los riñones y cáncer. Lo encuentras en Instagram y Facebook como doctor Omar Zulca Urólogo. Cualquier información al teléfono 947-35-1339. Doctor Omar Zulca. También estamos saliendo gracias a los amigos de Hatuchay. Hatuchay, el mejor restaurante y bar de la ciudad de Andahuaylas. Ofrecemos variedad de platos, anticuchos, parrillas, cortes de carne nacional, bebidas frías y calientes, como cócteles de piteado e infusiones. Los fines de semana disfruta de música en vivo. Hatuchay, ubícanos en el jirón Juan Francisco Ramos 689, frente al Para Taxis a Talavera. Celular 930-60-2308, Hatuchay. También gracias a los amigos de Pollos a la Brasa Don José. Pollos a la Brasa Don José. Disfruta del mejor pollo a la brasa de Andahuaylas, el riquísimo mostrito, alitas barbecue y mucho más. Girón Los Cactus, esquina con la avenida Malinas, al costado del Recreo Vista Alegre. Teléfono 955-767606. Pollos a la Brasa Don José. También gracias al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. Atendemos todo tipo de eventos y ceremonias, matrimonios, 15 años, aniversarios y más. Además, en el mes de febrero, que hasta este sábado y domingo, se va a preparar el riquísimo puchero. Mañana, sábado y el domingo, el riquísimo puchero completo en el Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. Avenida Malinas, cuadra 3 en Pochjota. Teléfono 983740419. Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. También gracias a Sumac Bikes. Sumac Bikes, tienda de bicicletas para la práctica de downhill, enduro y cross country. Contamos con las mejores marcas de bicicletas, componentes originales, accesorios y ropa deportiva. Servicio de alquiler de bicicletas y mantenimiento especializado. Contamos con el mejor taller mecánico implementado en Apurímac, con personal técnico entrenado fuera del país para brindar la mejor experiencia en los servicios. Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok como Sumac Bikes. Sumac Bike, Girón Ramón Castillo 292, tercer nivel, a unos metros del Parque del Reloj. Teléfono celular WhatsApp 944-3105-32 de Sumac Bikes. También gracias a Farmacia Cristo Rey en la avenida Andahuaylas 270, donde funciona el agente Interbank.
de Farmacia Cristo Rey para cualquier operación desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. También gracias a la mansión Casa Hotel en la Avenida Perú 665, reservaciones al 983-668-8864. Así continuamos. Indicar también que el día de hoy en horas de la madrugada, ayer recordemos cuando salíamos en el programa de 10 a 11, un poco más de las 11 de la noche, la lluvia era intensa. Y nosotros comentábamos que hay que tener mucho cuidado con las personas que viven cerca, las quebradas, cerca a los ríos, que podría haber problemas porque las lluvias eran intensas, no solo de ayer, sino de los días anteriores. Y precisamente hoy en horas de la mañana el río se desbordó en varios lugares. Hemos ido hasta Talavera, ya saliendo del programa hemos visto en algunos lugares como en Chojipuquio que ya el río estaba por salirse hacia la carretera, ya estaba carcomiendo esa parte, también pasando el puente Tarzán, casi a la altura del Penal, hacia el río, también había un muro de contención, pero terminando el muro, no había el muro respectivo y el río se iba avanzando hacia la pista, y ojalá que estas lluvias ya no sean muy fuertes en estos días, porque va a haber problemas. Y tenemos información también que hay varios fallecidos, lamentablemente. Hay vehículos que se han caído incluso al río, mototaxis, y también cuerpos que se han encontrado. Seguramente las autoridades ya darán a conocer la identificación de estas personas, así que estamos en un momento difícil y creo que las autoridades tienen que ver la forma de apoyar, y esto tiene que hacerse como siempre los trabajos antes de que empiecen las lluvias. Siempre se confían de que no va a pasar nada, pero en cualquier momento la naturaleza recupera su cauce, sobre todo los que están muy cerca al río. Siempre se ha dicho que hay una faja marginal más o menos de 50 metros a ambos lados, pero muchas personas no entienden, hacen sus casas muy cerca y están en problemas. Sobre todo allá más abajo de Chihuampata, parece que a una familia también se le metió el agua, hay muchos damnificados. Y esto no solo acá en Andahuaylas, sino también en otros lugares, como es en Ocobamba, en San Jerónimo, en Argama mismo, que el río se salió, también hacia Guayjón y muchos otros lugares que hemos visto a través de las redes sociales, y esto sucedió en horas de la madrugada. En lo que es la información ya deportiva, hoy también hemos estado presentes en la inauguración de la tienda New Athletic, que hubo muchísima participación. Como decía Michelle Ortiz, quien estaba en la animación, esta es la primera vez que en Andahuaylas se hace una venta masiva de camisetas apoyando al equipo de los Chancas. Estuvieron varios jugadores firmando las camisetas, como haciendo la autografía respectiva. Estaba López, estaba Gamarra, estaba Becerra, estaba Casquete y también además Robles. Estaban firmando, la gente hacía cola en el local porque no podían entrar muchas personas porque el local quedó chico, como ya está con toda la ropa, con todo lo que ofrece, no hay mucho espacio. Y también se presentó la barra de los Chancas haciendo una especie de banderazo, alentando a los jugadores que estaban en ese momento. Mucha gente ha comprado. Y en otros productos han hecho descuentos, pero las camisetas al mismo precio. Igual que Farmacia Cristo Rey, nosotros hemos dado las facilidades a las personas de comprar con anticipación. Ahora que hay la tienda, posiblemente muchas personas comprarán, pero todavía nos quedan algunas camisetas para este domingo, para ir al estadio al mismo precio. 109 camisetas originales también de New Athletic. En lo que es los Chancas, hoy entrenó en Argama, como estaba previsto, salieron a las 8:30 y también fueron al estadio allá de Argama, que no estaba tan dañada. Así que hizo sus prácticas y mañana estarán trabajando en Talavera a las 8. Parece que no van a usar el estadio de los Chancas antes del partido con el equipo de Buis, porque con estas lluvias no está en buenas condiciones. Si esta noche ojalá que no llueva, mañana podría mejorar el gras. Y también, si no llueve hasta el domingo, podría mejorar el gras para que se pueda jugar sin novedades. Vamos con algunos comentarios con André y recordar que hoy estaremos sorteando las entradas gracias al doctor Omar Zulca. Así es, a ver. Jenner, Silvera, Chacón, todos el domingo al estadio. Julio Béjar, buenas noches amigos de Frecuencia Deportiva. Sí o sí le tenemos que ganar a Sport Boys, aprovecharemos las condiciones geográficas, el segundo tiempo tiene que ser totalmente nuestro, vamos Chancas hasta la victoria siempre. Evaristo Osjo, buenas noches, ¿qué se sabe del aeropuerto? Lamentablemente ninguna información, siempre nos comentan que hay una reunión, que está programada la reunión, pero parece que las reuniones de este día, o creo que de hoy o de ayer, era para ver el tema de la emergencia por las intensas lluvias, pero ninguna autoridad convoca con el tema específico del aeropuerto,
creo que el encargado de hacer esa convocatoria es el gobierno regional, pero sabemos que el gobierno regional o el gobernador regional y sus colaboradores están en Abancay, parece que una fiesta por los carnavales, haciendo un festival donde se está gastando muchísimo dinero, y creo que debía priorizarse las cosas más urgentes. Sí, tal cual. O sea, es verdad que el carnaval ya está encaminado, el Aputusui, y que ya muchas comparsas están invitadas, están viniendo de muchos lugares, pero no yo creo necesariamente debe que estar ahí. las autoridades siguen publicando cosas del carnaval como si no pasara nada, ¿no? Claro, Deberían, hay en mucho- esta hay situación de muchos muertos. emergencia, muchos muertos acá en Andahuaylas, muchas casas afectadas, muchos Damnificados. animales muertos también. Muchos damnificados. Que las autoridades se hagan de la vista gorda es una pena. Sí, debía dejar a sus encargados de repente y venir al lugar de los hechos y apoyar, por lo menos un apoyo moral a esas personas y dar las carpas, apoyo de repente con frazadas, alimentos, etcétera, porque muchas personas han perdido de todo, los que están sobre todo cerca a los ríos, cerca a las quebradas, y también varias carreteras están bloqueadas. Han caído piedras, ha habido deslizamiento, ha habido derrumbes, todo lo que sucede cuando hay intensas lluvias. Así que creo que el gobernador regional debe ya priorizar la emergencia, luego ya de repente cuando pase esto de las lluvias también ver el tema de una vez por todas el aeropuerto, porque ya estamos marzo, ya los días van pasando, y estamos 1 de marzo, no sabemos qué pasará en las próximas semanas sobre este tema del aeropuerto. Vamos Acá con más Jaime comentarios. Mitma dice, sí, pues las autoridades están ajetreadas por el Aputusui. ¿Qué más? Juan Alejandro, ¿cómo quedó el tema de que Chanca solo puede entrenar en el estadio una vez por semana? Lamentablemente esta semana no pudo entrenar ningún día porque las lluvias han sido intensas hasta hoy en la mañana. Hoy en la mañana seguía todavía la llovizna ya más suave y el terreno de juego no está en buenas condiciones. No podía entrenar en esas condiciones del estadio porque se corría el riesgo de que los jugadores se lesionen y no iba a hacerse un buen trabajo. Por eso precisamente el comando técnico tomó la decisión de irse a Argama hoy día, porque en Talavera también, y a propósito hemos estado en Talavera en horas de la mañana, el río se salió y estuvo pasando por la puerta del estadio. Pasó el río, pero por suerte ya cuando bajó un poco las lluvias, ya regresó a su cauce, porque si seguía la lluvia podía incluso meterse al estadio. Hemos visto que estuvo en la vereda del estadio por la puerta, por la parte externa, cerca de la puerta, donde pasó el río. Había las huellas, donde había lo que trae el río, porque en esa parte siempre no tiene un muro de contención hacia el colegio Gregorio Martinelli, hacia el estadio. Creo que en esto deben trabajar las autoridades una vez que pasen las lluvias para evitar esta situación. En cuanto ya a las entradas, atención, también se ha dado a conocer el precio de las entradas ya físicas. Siempre es 10 soles más de las entradas virtuales. Las entradas virtuales ya se están vendiendo para el partido frente a Boys desde ya hace algunos días con los precios que hemos indicado. Occidente 45, Oriente 40, Norte 30, niños 20, adultos mayores y Conadis 30. Eso fue lo que se publicó para las entradas virtuales, pero hoy día también se ha hecho la publicación indicando cuánto va a costar las entradas físicas que se venderán el mismo domingo. Ya estamos viernes, solo faltan 2 días. El viernes a temprana, desde las 7 de la mañana, se va a vender posiblemente en el mismo lugar, acá cerca de la mansión Casa Hotel, en la avenida Perú, cuadra 6, donde las entradas físicas va a ser para Norte 40 soles, Oriente 50 soles y Occidente 55 soles. Es decir, 10 soles más que las entradas virtuales. También para niños y adulto mayor, las entradas físicas para Norte serán 25. Eso es lo que se ha publicado hoy. Norte, niños y adultos mayores 25. Mientras que Oriente, niños y adultos mayores 25 también. Conadis igual 25, para Occidente también 25. 25 soles niños y adultos mayores pagan para las 3 tribunas, para que sea más fácil de entender. Mientras que las personas mayores, que no son niños ni son adultos mayores, ni son miembros de Conadis, pagarán Norte 40, Oriente 50, Occidente 55 en las entradas físicas que se venderán el domingo. Aprovechen para mañana, todavía les queda un día, mañana es sábado, para comprar las entradas virtuales. Norte 30, Oriente 40, Occidente 45. Hay muchas personas todavía que no saben cómo comprar en forma virtual, pero muchos ya han aprendido, ya saben cómo hacer. Lo primero para este tema hay que tener es un correo, si no es personal, de un amigo, de un familiar, y también para la forma de pago, tener el YAPE, el PLIN o una tarjeta.
y el YAP es el que cobra menos. Hay una comisión que siempre cobran y pueden hacer entre 2 personas de repente que tengan correo y que tengan YAP para la forma de pago. Además hay personas que ya compraron, recordemos, en el pack de la semana anterior para los 2 partidos, tanto para el partido con Cinciano y para el partido con Boys, ya tienen su entrada. En la impresión ha habido algunos errores donde incluso aparecía otra fecha, incluso los nombres eran cruzados con los familiares que compraban, pero con esa entrada, con esa captura o con lo que le llegó al correo, tienen que ir temprano al estadio el domingo, a la tribuna que le corresponde, y también hacer la impresión para que puedan ingresar sin problemas, porque ellos ya compraron con anticipación y veremos cuánta gente va al estadio. Desde ya la invitación al público a ir el domingo porque es un día de descanso. No es como el partido con Cinciano que fue el lunes. A pesar que era lunes, la hinchada respondió. Y hay que olvidarnos ya de ese partido, lamentablemente perdimos, pero este partido del domingo es clave. Tenemos que salir a ganar desde el minuto inicial. Y los jugadores, el comando técnico lo saben, porque este partido es importantísimo para recuperar la moral y sumar 3 puntos de local, valiosísimo porque con los resultados que se van dando nos estamos cayendo en la tabla. Es urgente recuperarnos con el triunfo. Vamos con algunos comentarios para ir ya al posible equipo del equipo de Boys que el día de mañana está llegando. Merly Solano pregunta, ¿qué hora es el sorteo? Al finalizar. Al final del programa, más o menos a las... Será 11 y 10. 11 y 10 más o menos. 11 y 10. Mario Leguía, buenas noches. El domingo ganamos 3-0. Edgar Cutipa, me imagino que no se entrena en el estadio por el tema del drenaje, es correcto. Bueno, ahora antes que me olvide, las personas que salgan ganadoras en el sorteo tienen que estar presentes en el en vivo. Sí. Tienen que enviarnos su número por inbox para que los podamos llamar y hacerles la entrega de la entrada. Si no, va a pasar el premio a los suplentes. Sí, eso que quede claro, porque tiene que haber ganadores. No podemos sortear y que si no aparece el ganador, esa entrada se podría perder. Así que estaremos llamando, coordinando con el teléfono respectivamente. Alberto Leiva dice, se viene otra vez las lluvias. Parece que va a llover todo el fin de semana, no se sabe. Según el Senami dicen que estos días iba a ser de mucha lluvia. Ojalá que cese porque si no vamos a tener una cancha en pésimo estado como la del último partido. Así es, vamos ya a la alineación de Sport Boys que presentó en el partido frente a Cusco Fútbol Club en la fecha anterior, donde Boys le ganó 3-0. Estuvo en el arco Steven Rivadeneira, pero también recordar que el arquero suplente, que es Ismael Quispe, atajó en Cusco frente a Cinciano. Así que uno de ellos podría ser el arquero titular el domingo. Steven Rivadeneira, luego en la defensa Renzo Salazar, Maximiliano Amondarián, que estuvo en el 11 ideal, porque jugó muy bien ese partido, Facundo Mancilla, el otro backs, y por el otro sector Flavio Alcedo. Esa es la defensa. Salazar, Amondarián, Mancilla y Alcedo. Luego, Cristian Carvajal en el medio campo, Juan Morales, Carlos Correa y Cristian Techera. Y prácticamente Brandon Palacios también juega un poco retrasado. No es delantero, es casi un volante ofensivo. Brandon Palacios, hijo del Chorri Palacios. Y el delantero, que es el punta de lanza, el centro delantero es Pablo Bueno. Director técnico Fernando Gamboa. Entraron en ese partido Rafael Lutiger, Edinson Chávez, Jorge Ríos, Jesús Barco, Fabricio Roca y los otros que no ingresaron pero estuvieron en la lista, Ismael Quispe, el arquero suplente, Francisco Gral, Kevin Peña y Joao Villamarín. Ya mañana nos enteraremos quiénes son los que viajan. Normalmente viajan 18 a 20 jugadores. Y ya horas antes del partido se debe dar a conocer la alineación respectiva para este compromiso. En el caso de los Chancas, el posible equipo será con Ferreira en el arco, en la defensa Marlon Ruiz Díaz, Kevin Becerra. También la duda es, de repente el profesor Bacelar insiste o le pone otra vez a Luján, o de repente Gamarra por izquierda, sí, Axel Chávez. En el medio campo debe estar Rudy Palomino, y la duda también es si va a jugar Ademar Robles desde el minuto inicial o será Diego Carabaño. Por izquierda si será Abel Casquete o de repente otra vez Oshiro Takeuchi. Por derecha López creo que también es seguro, y un poco más adelante José Manzaneda y Alan Muriel. Ese sería más o menos el equipo, a no ser que el profesor Bacelar nos sorprenda con algún otro cambio que podría darse el día domingo, minutos antes del partido. Pero ya debe tener claro, hoy seguramente ha hecho el partido práctica, donde ya debe conocer quiénes son los 11. Los propios jugadores ya deben saber quiénes arrancarán el día domingo. Mañana van a hacer un trabajo suave en Talavera a las 8 y también va a haber un banderazo el día de mañana a las 7 de la noche. La barra se está organizando porque mañana va a ir al hotel donde está la mayoría de los jugadores a las 7 de la noche para el banderazo.
muchos viven en Andahuaylas, los que sobre todo tienen familia. Jugadores que están con su familia están en departamentos acá en Andahuaylas, y los que están en Talavera van a salir a saludar a los hinchas para el banderazo respectivo. Ahora, Sport Boys llega con algunas bajas, ¿no? Edison Chávez ha sido expulsado en el partido contra Cusco FC. Entonces No va a jugar Edison Chávez, el popular Chaveta, que el año pasado estuvo en Alianza Lima, marcador derecho. No estará en la lista, no estará a disposición del profesor, del entrenador de Sport Boys. También nos están preguntando sobre el sorteo. Lamentablemente ya se ha dado en horas de la mañana. Hemos publicado en nuestra... Anoche todavía hemos publicado, y que ya había unos requisitos para participar. Ya están inscritos, ya los que, digamos, las personas que se han inscrito, ya hay una lista que está cerrada, ya no pueden participar. Si podías explicar, André, porque algunas personas nos están escribiendo por Messenger. No, ya están inscritos todos los participantes, ya cumplieron con los requisitos. Estamos sorteando 2 entradas por Facebook y 2 entradas por Instagram, gracias al doctor Omar Zulca, urólogo. Así es. En cuanto a la inauguración que hemos... No, antes indicar el árbitro. ¿Quién será el árbitro de este domingo? Será Mike Palomino. Mike Palomino, acompañado de Jesús Sánchez, Erisvan Sinsaya y el cuarto oficial John Guzmán. Son los encargados de conducir el partido, que será este domingo. Este domingo a las 3 de la tarde en punto. La invitación al público a seguir comprando sus entradas. Todavía tienen en el transcurso de este día, lo que queda del día y mañana, para comprar sus entradas en forma virtual. Y el domingo, aquellas personas que por algún motivo no tienen sus entradas, hacer la cola. El partido que se jugó con Cienciano también la gente estuvo antes de las 7. Pero ya en las ventanillas acá del amigo Claudio Silvera, en la 6ª cuadra de la avenida Perú, casi al frente de la mansión, Casa Hotel, estuvo atendiendo desde las 7. Y eso fue importante porque las personas salían rápido, la cola no era tan larga. Pero sí insistimos a los organizadores para el acceso en las puertas, sobre todo en norte y también oriente, que sea un poco más ágil. Las 3 puertas en realidad, tanto para occidente, para norte y para oriente, que sea un poco más ágil, más fluido el ingreso de las personas, y que no estén las personas faltando pocos minutos para que comience el partido en la cola, con la desesperación de querer entrar. Y eso es con el tema de los controles, del ver el QR, ver las entradas, etcétera. Ojalá que esto ya cada vez se haga más rápido, aprendamos, ya tengamos experiencia, y que la gente no esté ahí incómoda o demorando mucho el acceso. Tal cual. Rubén Medina nos pregunta: buenas noches, profesor Milciades y André. ¿Tienen alguna novedad, alguna noticia de por qué no está jugando Mogollón? Sí, lamentablemente Mogollón y Denilson González no han tenido ningún minuto. No sabemos por qué. El profesor Basalar eligió a Luján en reemplazo de Gamarra en el último partido. Tenía también la opción de que sea Mogollón. El año pasado Ederson Mogollón, después de su lesión, fue titular indiscutible durante toda la temporada. Creo que merecería también una oportunidad en estos partidos. Incluso podría jugar de repente, si falta un marcador derecho, podría jugar como marcador. O de repente apoyar en la contención. También es una función. Normalmente con los backs centrales tienen cierta facilidad para poder adaptarse al medio campo. Un poco para responder su pregunta, yo creo que la razón por la que Mogollón no está jugando es porque Kevin Becerra está jugando muy bien. Pero podría probarse también con que el suplente pareja de Kevin Becerra es Ederson Mogollón, porque ambos utilizan el perfil derecho, ambos son diestros. Mientras que Gamarra y Luján son zurdos. Entonces, por eso es que Luján ya ha tenido minutos para reemplazar a Gamarra, que ha tenido algunos partidos chatos. Pero Kevin Becerra está en un nivel, yo creo que bastante interesante. y es regular. Es el mejor jugador de la defensa para mí. Y por eso es que Mogollón no está teniendo minutos. Pero como dices bien, Milciades, podría jugar Mogollón como volante contención, de repente apoyando a Rudy Palomino en caso se busque cerrar el partido. Claro, si queremos ya cerrarnos, marcar más, tratar de manejar el partido, sería importante Mogollón en el medio campo. Pero esas decisiones tiene que tomar el profesor Juan Carlos Basalar. En el tema de los jugadores contratados, parece que mañana podría haber alguna información. La dirigencia no quiere dar los nombres o el nombre de algún nuevo jugador que parece que podría ser delantero. Estamos a la expectativa, y mañana, si es que hay algo, estaremos publicando a través de nuestra página en Facebook respectivamente. Vamos a agradecer a nuestros auspiciadores para ya ir metiéndonos al sorteo.
Bien, vamos a agradecer a nuestros auspiciadores, como es el doctor Omar Zulca, precisamente, que va a regalar las entradas, que son 4 entradas, que hoy estaremos sorteando en los próximos minutos. Ya falta poco. En unos 5 minutos ya damos el sorteo y conoceremos a los ganadores, y también estaremos comunicándonos telefónicamente. Cualquier información al doctor Omar Zulca, cirujano urólogo andahuelino, al teléfono WhatsApp 947-35-1339. Repetimos, 947-35-1339. También gracias a los amigos de Pollos a la Brasa Don José, en el Jirón Los Cactus, esquina con la Avenida Malinas, teléfono 955-767606. Al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, con el riquísimo puchero, mañana sábado y el domingo, llamando al teléfono para cualquier reservación al 983-740419. A Sumac Bikes, especialista en bicicletas, en el Jirón Ramón Castilla 292, tercer nivel, a unos metros del Parque del Reloj. Teléfono WhatsApp 944-3105-32. También gracias a los amigos de Hatuchay. Hatuchay, el mejor restaurante y bar de la ciudad de Andahuaylas, en la Plaza de Armas, Jirón Juan Francisco Ramos 689. Teléfono 930-602308. También gracias a la Mansión Casa Hotel, reservaciones al teléfono 983-668864 o en la Avenida Perú 665. También gracias a Farmacia Cristo Rey, donde funciona el agente Interbank para cualquier operación con el banco, retiros, depósitos. Atendemos desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. También para las personas que todavía no tienen su camiseta, Farmacia Cristo Rey todavía tiene camisetas, las originales al mismo precio oficial 109 soles en tallas S, M y XL. Desde las 7 de la mañana estamos atendiendo para las personas que todavía no tienen y apoyen al equipo con la compra de las camisetas originales. Bien, amigos, ya son 11 de la noche con 4 minutos. Vamos explicando cómo vamos a hacer el sorteo. De repente dar lectura a algunos comentarios para irnos ya al sorteo de las entradas, gracias al doctor Omar Zulca. A ver, acá Rubén Medina nos dice, podría estar Mogollón y Becerra sin problemas como centrales, y en los extremos Chávez y Rui Díaz. Además, tener en cuenta que la mejor posición en ataque de los Chancas es por el lado derecho entre Rui Díaz y López. El problema de jugar con un central que no está con su perfil, en el caso que planteas, Rubén, imagino que Kevin Becerra en tu planteamiento iría por derecha como siempre y Mogollón por izquierda. El problema es que tendríamos un back central con el perfil cambiado y eso es peligroso. Un punto débil, sí, no podía rechazar pelotas. Claro, si tienes un central, si tus dos centrales son diestros, ¿no? El que está jugando en la posición izquierda lo van a tratar de llevar siempre para afuera y lo van a pasar sin problemas. Además, tendríamos que ver cómo están estos jugadores con la pierna izquierda, porque hay jugadores que dominan también las dos piernas. Claro que una es la que tiene mejor dominio, mejor, digamos, fuerza, etcétera, pero hay jugadores que son ambidiestros. Claro, no solamente para cortar, sino ya recuperas la pelota y tienes que salir jugando. El servicio, que sea preciso. Y el pase abierto con la pierna izquierda es lo más lógico si estás jugando como back central izquierdo, ¿no? Eso creo que lo debe tener claro el profesor Basalar, y veremos quiénes pone este domingo. Y en el medio campo, en mi opinión, también debe arrancar Diego Carabaño, que lo veo un jugador con mejor visión, un jugador que tiene mejor pase largo, mientras que además Robles es un jugador también que tiene su pierna izquierda, que esconde bien la pelota, pero no lo he visto bien en estos últimos partidos. Creo que, en mi opinión, podría ser Carabaño, que le podía dar amplitud al equipo, servicio de media distancia, y a veces también está probando disparar de fuera del área. Ojalá que le salga algún gol de media distancia, porque en la altura la pelota es más rápida, y si la cancha está mojada también podría ser una de las posibilidades, una de las variantes del equipo que podía darse este domingo. Listo, ahora sí, vamos con el sorteo de una vez. El sorteo de Facebook primero. A ver, para todas las personas que estuvieron atentas al programa de ayer, informamos que el día de hoy se iban a sortear 2 entradas por Facebook. Para la gente que participe por Facebook, gracias al doctor cirujano urólogo Omar Zulca. Entonces, son 2 ganadores para estas entradas a Occidente. Vamos a tener 6 suplentes en este sorteo. Hay 56 participantes en total. Erika León. Bueno, no voy a leer todos los nombres, pero... Hay que explicar que ellos han cumplido los requisitos que hemos publicado en nuestra página para que queden inscritos. Las personas que han estado viendo recién hoy el programa ya no tienen opción, porque esa es la modalidad que hemos puesto en coordinación con el doctor Omar Zulca. Así es, acá hay algunos nombres, ¿no? Gimert, Cheryl Juárez, Vladi Navarro, Andrea Solís, Johncito Cárdenas, Percy Guamán, Adrián Alfaro, Santos Merino. La verdad, todos acá están. Ustedes pueden pausar luego el video para ver si apareció su nombre, si es que cumplieron con todas
las instrucciones, ¿no? Entonces ahora sí vamos de una vez con el sorteo. Son 56 participantes. El primer ganador. 2 ganadores y 6 suplentes. El ganador sale en 10 segundos. A ver, le vamos a dar comenzar. 10. Conteo regresivo. Así que ya saben, son entradas para Occidente. Para el partido de este domingo entre Sport Boys. 2, 1. Y ya tenemos ganadores. Los 2 ganadores son Eliseo Ramírez, Guaitará y Cheryl Juárez. Eliseo Ramírez ya creo que ganó una entrada. Hay que verificar, André, porque... No, pero no voy a verificar de hace cuánto tiempo ya, ¿no? Si es el ganador, es el ganador ahora. Así que no si gana 2 o 3 veces... Porque yo tengo no, pero la última vez que sorteamos fue hace cuánto tiempo. Hace 2 semanas con el partido con ADT, gracias a la Liga 1. Revisa si tienes ahí... Sí lo tengo, me acuerdo claramente de este nombre. Pero si no, ya obviamos y ya es cuestión de suerte. Cheryl Juárez está presente. A ver, Cheryl, escríbenos por interno. Envíanos tu número de celular por interno para llamarte y hacerte la entrega de la entrada. Cheryl, escríbenos al inbox de Frecuencia Deportiva Andahuaylas para poder comunicarnos. Vamos a repetir los ganadores. Entonces, Eliseo Ramírez y el segundo ganador. El segundo ganador. A ver, vamos a ver. Eliseo Ramírez es el ganador que dijimos al inicio. Dame un ratito. Vamos a verificar. Son los... Segundo. A ver. Porque me dictaste Eliseo Ramírez. Sí, Cheryl Juárez ya nos escribió. Ahora la llamamos. Y Eliseo Ramírez Guaitará es el otro ganador. Repíteme el nombre de la segunda. Cheryl Juárez. Cheryl. Correcto. Cheryl Juárez. ¿Tiene el apellido materno? Eliseo Ramírez Guaitará también está presente. Envíanos tu número, por favor, Eliseo. Sí, él ha ganado ya, pero ya es cuestión de suerte. Tiene suerte, no hay problema. Cheryl Juárez. Vamos, tengo ya el número de... Creo que me ha mandado Cheryl. Vamos a llamar. Ahí está Cheryl Juárez. Tengo el número para hacer la llamada. ¿Y el número de Eliseo lo tienes también? Vamos a ver un ratito. Vamos a ver si primero estoy tomando nota de del primer número. Vamos a ver. Ya, correcto. Ahora vamos a ver de Eliseo Ramírez Guaitará, ¿lo tienes? Creo que sí lo tengo. Para ya ir con el sorteo de Instagram, que también son 2 entradas adicionales. Ahí ha habido menos participantes, así que los que se inscribieron por Instagram tienen más posibilidades de ganar todavía. Vamos a ver, voy a verificar si está... William Trujillo nos dice, sí se puede este domingo, Chancas, sacar los 3 puntos, dice. Surk Somar dice, en mi opinión debemos arrancar con Gamarra en vez de Luján, Carabaño en vez de Robles, y con el marcador a favor pueden ingresar Mogollón, que podría apoyar en el juego aéreo en ambas áreas. Sí, me parece... Es una idea que yo también aplicaría, ¿no? Para mí debería ser Gamarra el titular por un tema físico y Carabaño por lo que nos ha mostrado en todos los partidos. Ya ahora tenemos el teléfono de Eliseo Ramírez y de Cheryl Juárez. Vamos a sortear de una vez las entradas por Instagram. En un rato, Cheryl Juárez, atenta por favor a tu teléfono. Y Eliseo también, atento a tu teléfono. En un rato los llamamos. Vamos a sortear ahora las 2 entradas para Instagram. Igual, ¿no? Sorteo Instagram, 2 entradas con 6 suplentes. En este caso participaron 18 personas, ¿no? Arnold Mendoza, Astrid Rojas, Sheila Carrasco, Alequín, Sandra Alarcón, Gareth Alfaro, José Luis Gutiérrez, Max Gutiérrez, Isabel Azcue, Rodrigo, Geralda Ripa, Max Guti, JL Gutiérrez, Marco Alarcón, Tribeño Yaqui, J. Sandra Alarcón y Arnold Manuel. Son 18 participantes, hay 2 ganadores. Vamos a darle de una vez a este sorteo de Instagram. Como siempre, recuerden estar atentos a nuestras redes porque para todos los partidos que vengan, por lo general lo vamos a tener algunas entradas para sortear. A ver, ya tenemos los ganadores. Ahí está. J. Sandra Alarcón y Rodrigo NIC/AM. Nos pueden escribir por Instagram. Si es que ustedes nos están viendo ahora en la transmisión y no tienen cómo contactarnos por Facebook, pueden enviarnos un mensaje al inbox de Instagram también para poder contactarlos. Mientras tanto, vamos a llamar a los ganadores de la... Repítelo de Instagram. El ganador es J. Sandra Alarcón. A ver, yo te digo ahora. Y Rodrigo. J. Sandra Alarcón. Ya, y Rodrigo. Y Rodrigo NIC/AM. ADN. AM. AM. Correcto. Ya. Vamos a llamar entonces, empecemos con Cheryl, que fue Eliseo que hemos nombrado primero. Vamos en orden. Vamos con Eliseo para hacer la llamada si está atento, para poder ya confirmar su entrada para el día domingo para el partido en la tribuna de Occidente. Es el premio que está dando el doctor Omar Zulca. Vamos a ver si nos contesta.
a la llamada que estamos realizando. Mientras tanto, estamos esperando que nos escriban los otros ganadores de Instagram, ¿no? Vamos a ver, J. no Sandra contesta el Alarcón Liceo, y Rodrigo o de repente ha cambiado de número. Vamos a ver si... Vamos a ver... A ver, primero Cheryl te ha dado su número. ¿Por qué no llamas a Cheryl de una vez? Ya vamos a llamar a Cheryl, ¿correcto? Correcto. Debe estar atenta. Vamos a hacer la llamada para hacer la entrevista. Y si está en línea, una vez que terminemos de llamar, ¿no? Vamos a ver. Ya, correcto. Vamos a hacer la llamada a Cheryl Juárez, que debe estar atenta. Somos Frecuencia Deportiva en Facebook y YouTube. Está timbrando. Vamos a ver si nos contesta. Bien, buenas noches. ¿Su nombre? Buenas noches, ¿tu nombre? Cheryl Juárez. ¿Qué más? Cheryl Juárez Guillén. ¿De dónde nos llamas? ¿De dónde nos contestas? ¿De qué parte? De Andahuaylas, de la presa de Andahuaylas. ¿Cuándo te inscribiste o cuándo pusiste tus datos para participar en el sorteo? Antes de ayer me inscribí. Ya, correcto, debe ser ayer. Ya, ¿qué te parece que el doctor Omar Zulca está regalando estas entradas, urólogo andahuelino? Sí, me parece una buena iniciativa, ya que todas las instituciones de Andahuaylas deben apoyar al deporte, ya que estamos progresando poco a poco y estamos avanzando, ¿no? Hay veces tenemos recaídas, pero igual tenemos que seguir apoyando a nuestro equipo en las buenas y en las malas. ¿Qué te parece este partido con Boys, que será un partido importante para nosotros para recuperarnos de la derrota frente a Cienciano? Sí o sí tenemos que recuperarnos, no tenemos que quedarnos como en el anterior partido con Cienciano, esta vez tenemos que ganar, sí o sí. Bien, tu invitación al público para que compre sus entradas mañana en forma virtual y el domingo asista con su familia, con sus amigos y llenemos el estadio. Sí, invitar a toda la población andahuaylina que vaya, que aliente a nuestro equipo, ya que es el único equipo que mayormente nos está representando, que sigamos apoyando, no importa que a veces tengan caídas, siempre nos vamos a levantar porque somos chancas. Vayan toda la población, apoyemos, hagamos las barras, alentemos a nuestro equipo. Repíteme tu apellido materno. Guillén. Guillén. Cheryl sí. Juárez Guillén. Ya, entonces mañana estamos coordinando para hacerte la entrega también de las entregas virtuales para que puedas tenerlo y tus datos respectivamente estaremos coordinando. Gracias, tu despedida, si algo más deseas agregar, sobre todo agradecer al doctor Omar Zulca. Sí, agradecer al doctor Omar Zulca y también a Frecuencia Deportiva, ya que mediante ustedes nos hacen la entrega de estos premios. Muchas gracias por escuchar y seguirnos, gracias. Bien, hemos conversado con Cheryl Juárez Guillén. Vamos con Eliseo, que nos ha estado llamando. Hemos timbrado a Eliseo, pero no contestó. Vamos a ver si ahora contesta. Eliseo Ramírez Guaitará. Eliseo Ramírez Guaitará. Vamos a ver si contesta para que ya confirmemos su entrada. Somos Frecuencia Deportiva, ya está timbrando. Vamos a ver si nos contesta. Somos Frecuencia Deportiva, estamos con Facebook y también en... Aló. Bien, buenas noches, ¿tu nombre? Profesor Milciades, buenas noches. Mi nombre es Eliseo Ramírez Guaitara. ¿De qué parte estás? ¿En qué parte vives? De acá de Coribamba, profesor Milciades. Has sido ganador, también ganaste la vez pasada, pero ya te estamos respetando la suerte que tienes. ¿Qué te parece este premio del doctor Omar Zulca que te está dando una entrada para Occidente? Gracias, profe. La verdad agradecer al doctor por Omar Zulca. Por de repente brindar esta entrada y pues alentemos, ¿no? Los 90 minutos, como no sé qué somos, la hinchada, ¿no? Gritar los 90 minutos hasta que la garganta dé. ¿Con quién vas a ir el domingo? Bueno, el día domingo voy a ir con mi pareja. Correcto, ¿ya tienes la camiseta oficial original? Sí, ya tenemos, doctor. Sí. Ya, correcto, entonces... Tu agradecimiento al doctor Omar Zulca porque te está regalando esta entrada por intermedio de Frecuencia Deportiva y también la invitación al público para que asista el domingo. Bueno, no es agradecerle al doctor Omar Zulca, Omar Zulca. por la entrada, ¿no? Invita al público para que vaya el domingo. Bueno, invitarle a toda la población de Andahuaylas y acá cerca Oripa, Chincheros, a Bancay, ¿no? A toda la región Apurímac que que asistan al estadio para poder apoyar a nuestro equipo. Yo sé que este domingo salimos victoriosos con los 3 puntos, profesor. Bien, muchas gracias. Estaremos coordinando ya por el interno
para que te hagamos la entrada el día de mañana. Gracias. Gracias, profesor Michel. Hasta luego. Bien, correcto. Ya hemos hecho el a contacto ver. con los 2 ganadores de Facebook. Vamos a los otros ganadores. Si tenemos de repente los números de... Seguimos esperando J. a Sandra Alarcón, no nos ha escrito ni por Facebook, ni por Instagram, ni por YouTube. Y a Rodrigo Ascue, que también estamos esperando, no nos ha escrito ¿Rodrigo tampoco. Ascuez? Rodrigo Ascue. Su apellido. Sí, pero Ascue. su usuario de Instagram es Rodrigo Nick. Am. Correcto. Esperaremos... Si es que ellos no nos escriben, vamos a leer los suplentes que también nos Estén pueden atentos. escribir. La suplente número 1 es Geralda Ripa, suplente 2 José Luis Gutiérrez, suplente 3 Ale King, suplente 4 Tribeño Yaqui y suplente 5 Arnold Mendoza. Bien, tenemos un minuto. Mientras vamos agradeciendo a nuestros auspiciadores, ya que estamos ya en la parte final, 11 de la noche, ya con 18 minutos. Vamos a dar un minuto si se comunica J. Sandra Alarcón y Rodrigo Ascue, NIC-AM. Vamos a estar atentos mientras agradecer a Omar Zulca, que es el doctor cirujano urólogo con formación internacional. El doctor Omar Zulca es un especialista andahualino altamente capacitado en cirugía mínimamente invasiva, cirugía láser y vasectomía sin bisturí. Trata problemas de próstata, piedras en los riñones y cáncer. Lo encuentra en Instagram y Facebook como Dr. Omar Zulca Urólogo. Cualquier comunicación, cualquier consulta con el teléfono WhatsApp 947-35-1339. El doctor Omar Zulca está regalando estas 4 entradas. Ya hemos regalado 2 a Eliseo Ramírez Guaitará y a Xioril Juárez Guillén. Estamos a la espera ya en unos segundos más, si es que se comunica con nosotros J. Sandra Alarcón o Rodrigo Ascue Nick o NIC-M. En un instante, si no contestan, ya estaremos con los suplentes. Gracias también a Apoyos a la Brasa Don José, a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, a Sumac Bikes, que está en el Jirón Ramón Castilla 292, tercer nivel. Agradecimiento también a Hatuchay, el mejor restaurante en la Plaza de Armas, Girón Juan Francisco Ramos 689. También gracias a la Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones 98366-8864, a Farmacia Vistorrey, donde también se están vendiendo los polos. Nos quedan pocos polos ya originales de los Chanca marca New Athletic. Vamos, si creo que no contestan, vamos ya al primer suplente. A ver, Vale. Geralda Ripa dice, yo estoy presente. Vamos No, a ver no nos ha entonces. escrito todavía Sandra Alarcón ni Rodrigo Ascue. Hemos esperado el tiempo, creo que necesario, prudencial. A ver, Geralda, si nos puedes enviar tu número por inbox para comunicarnos contigo y hacerte entrega de la entrada. A ver el número para contactarnos y también ya al segundo suplente de una vez porque no contesta A Sandra. ver, José Luis Gutiérrez, Laura Alequín, Tribeno Yaqui, Arnold Mendoza, cualquiera de ellos. El Si es que no primero que aparece Sandra ni Rodrigo, ¿no? Entonces, el que dé primero su número. Vamos a llamar a A ver, ya A tenemos ver. el número de Geralda, te lo voy a pasar Pásame por WhatsApp. por interno. ver para poder llamar y ya entregar esta entrada va a ser para Occidente. Occidente es hacia el sector del hospital para las personas que a veces no se ubican. Occidente, donde no molesta mucho el sol. Vamos a ver si vamos a llamar. A ver si la vamos llamando para hacer la entrega mientras esperamos a los otros que nos escriban todavía. Así es, vamos a un momentito. De repente están durmiendo ya. A ver. Vamos a llamar a este número. A ver un momentito. Mientras de repente hay algunos Sí, sí, voy a comentarios. seguir leyendo los Me das comentarios. tiempo para escribir, para llamar. Vamos a ver. Acá dice Angelara sí está presente. Angelara, pero no está en la Dice Marlene Alarcón Laupa, pero el Instagram dice Sandra Alarcón. Me parece que son dos usuarios distintos, ¿ah? Ya estamos llamando al primer suplente. A ver. Vamos a ver si está en línea. Somos Frecuencia Deportiva, gracias al doctor Omar Zulca. Estamos regalando las entradas para el día domingo, partido frente al equipo de Sport Boys. Vamos a ver si timbra. Estamos ya llamando al primer suplente. A Somos- Geralda Ripa, ¿no? Así es. Bien, Aló, buenas noches. señor Buenas noches, su nombre. Gutiérrez. Su nombre. Mi nombre es Geralda Ripa Ramírez. ¿Estás participando en el sorteo? ¿Cuándo inscribiste o cuándo cumpliste los requisitos o cuándo llenaste tus datos? Me he inscrito en la mañana por Instagram y habían salido el sorteo. Correcto. ¿Qué te parece este partido frente a Boys, que es un partido importante para los Chancas, para recuperar la moral?
Bastante emocionada y respaldando el apoyo total siempre del equipo. A veces el juego es así, no siempre se gana, pero ahí estamos los hinchas para apoyar siempre. Entonces, altas expectativas para que gane nuestro equipo el domingo. Agradece al doctor Omar Zulca, urólogo andahuaylino, que está regalando estas entradas. Sí, muchísimas gracias al doctor Omar por brindarnos la oportunidad para todos poder ir al partido y apoyar siempre al equipo de los Chancas. Pues no, cada entrada es una ayuda y que fomente el deporte también en los andahuaylinos es muy importante. La invitación a todos los oyentes y seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas para que asistan en forma masiva y alienten al equipo el domingo. Claro, por supuesto. Sabemos que la comunidad de Frecuencia Deportiva está creciendo cada vez más e invitarlos a todos a que participen para que vayan el domingo al estadio y sobre todo alienten, sean un hincha importante. Cada uno de nosotros, el estar ahí es un apoyo al equipo y alentar los 90 minutos y los tiempos extra, siempre alentando a nuestro equipo andahuaylino. Bien, muchas gracias. Mañana estaremos coordinando para que se te haga la entrega de tu entrada para la tribuna occidente. Gracias y hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias. Correcto. Listo, Rodrigo Ascue también nos acaba de enviar su número, te lo he enviado por inbox. Vamos entonces, por interno, con eso hay que terminamos. llamarlo y ya con eso hemos cumplido con las 4 entradas. Bien, vamos a... Atento, Rodrigo, a tu teléfono, te vamos a llamar en este momento. Sí, estamos tomando nota un momentito para hacer la llamada y terminar ya con la entrega respectiva y todos a seguir comprando sus entradas en forma virtual hasta mañana y el domingo en forma física, pero el mismo domingo también se puede comprar las entradas virtuales. No quiere decir que el domingo solo sean físicas, ambas el domingo, virtuales y físicas. Vamos a marcar mientras si tenemos algún comentario más, André. A ver, Omar Zulca nos dice, Rodrigo está presente. Sí, ya lo vamos a contactar en breves. Sí, estamos ya llamando, estamos marcando. Frank Gerson Galindo nos dice, señor Milciades, buenas noches. Y André, el domingo ganamos sí o sí y nos vamos con todo contra los rosados, dice. Y nos lavamos la cara con Boys y por fin salimos de esta ya pequeña racha de 2 derrotas consecutivas. Estamos llamando a Rodrigo. Rodrigo, atento a tu teléfono. Aló, buenos días, ¿tu nombre? ¿Aló? ¿Tu nombre? Buenas noches. Rodrigo Ascue Mendoza. ¿De qué parte nos contestas? Ahorita estoy en Lima. Correcto, entonces has ganado tu entrada para el domingo, lo puedes... ¿Cómo vas a hacer, Rodrigo? Lo podrías derivar de repente a algún familiar. Muchas gracias. Sí, justo estaba ahí atento, me avisaron, y acá estoy. Para que no lleguen al suplente, por favor. Claro, podrías tú dar el nombre y ya coordinamos mañana para que alguna persona que esté en Andahuaylas pueda usar tu entrada que te has ganado. No habría problema. Sí. Ahí yo les doy los datos para que puedan recoger las entradas. ¿Qué te parece la participación de los Chancas en esta primera vez en la Liga 1, donde hemos tenido 2 derrotas seguidas, que un poquito que nos ha bajado en la moral y la hinchada está un poco preocupada, pero tenemos la oportunidad de cobrarnos la revancha este domingo frente a Boys? Sí, o sea, bueno, hemos tenido tenemos un equipo que está subiendo recién a primera, pues no tenemos que acoplarnos, acostumbrarnos también al juego de los demás equipos que ya llevan buen tiempo, pero hemos demostrado también pues de que no somos un equipo sencillo en la jugada, tenemos también nuestro toque, tal vez el problema es definir nada más, pero que se ha ido corrigiendo y se va a seguir corrigiendo en el paso, pues no, esperemos al menos que nos mantengamos ahí en la tabla y sigamos subiendo, que no estamos al fondo tampoco. Tú eres de Andahuaylas, supongo. Toda mi familia de Andahuaylas. ¿Estás por motivo de estudio o ya trabajando en Lima? En Lima estoy ahora trabajando. Muy bien, entonces invita al público y agradece al doctor Omar Zulca por entregarte esta entrada. Gracias a todos por estar acá, seguirnos y gracias al doctor Omar también por estas entradas. Estoy feliz y agradecido. Lo mejor poder apoyar a los Chancas, pues, ¿no? Siempre. Invita al público para que la gente asista el domingo en forma masiva. Y sí, chicos, todos por favor tienen que asistir, hay que dar todo nuestro apoyo y alentar en las buenas y las malas, hay que estar siempre ahí. Bien, muchas gracias, Rodrigo. Ya estamos coordinando por el interno para el día de mañana hacer la entrega de la entrada. Gracias. Listo, muchas gracias. Bien, Saludos a todos. Correcto. Bien, hemos conversado con Rodrigo Ascue Mendoza, nos dice su apellido materno. Ya mañana estamos coordinando. Esa es la ventaja de estas entradas que son virtuales, que se puede cargar al nombre de la persona que nos indique, Rodrigo Ascue, porque está en Lima, no va a estar presente el día domingo.
Algo más, Andrea, estamos llegando a No, la bueno, parte. recordarles, ¿no?, que estas entradas han llegado gracias al doctor Omar Zulca, el nuevo flamante auspiciador de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Es un cirujano, urólogo, especialista en tratamientos de cáncer, de cálculos, de problemas con la próstata. Él está radicando en Lima, pero piensa hacer campañas en Andahuaylas, y si tienen familiares en Lima o incluso los mismos andahuaylinos que viajan a Lima por vacaciones, pueden ubicarlo en sus 2 consultorios. En la avenida Javier Prado Oeste 757, oficina 1302 en Magdalena del Mar, o en la avenida República de Panamá 3609, oficina 2301 en San Isidro. Ustedes contáctense con Omar O Zulca llamando al 947-351-339, repito, 947-351-339, para que puedan agendar una cita con él en cualquiera de estos 2 consultorios. Especialista en urología, el doctor Omar Zulca, que regaló 4 entradas gracias al doctor Omar Zulca, y seguiremos trabajando también en el transcurso del mes. Bien, estamos llegando a la parte final, ya nosotros nos despedimos. El domingo estaremos desde el estadio Los Chancas con Radio Andahuaylas, ya que no permiten a través de redes sociales. Estaremos desde las 2 de la tarde aproximadamente para la transmisión del partido. La invitación al público a seguir comprando sus entradas, ir temprano, no llevar las cosas que están prohibidas, que ya sabemos, alentar en el partido para que los jugadores de Los Chancas, el equipo nuestro, pueda sacar adelante este compromiso bastante difícil frente a Sport Boys. Tu despedida, André, y ya nos estamos escuchando el día domingo. Vamos todos a llenar el estadio el domingo, hay que ir temprano, ojalá que no llueva, hay que comprar camisetas originales, hay que llenar ese estadio porque tenemos que levantar cabeza en este partido. Así no se olviden de comprar sus camisetas originales en Farmacia Cristo Rey. Desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 de la noche tenemos todas las tallas, a excepción de L. Y ir con las camisetas el domingo para pintar con los colores andahuaylinos y el equipo salga adelante este compromiso. Gracias, amigos, y estamos regresando el día domingo. Buenas noches, permiso, hasta el domingo.